soy Pascual. Les mando saludos a todos, espero se la estén pasando bien. Bueno, a lo que voy, quiero traerles uno que otro video para entretenerlos. Y este canal no está definido de qué será, ya que en sí este no más me pertenecerá sino a otras 3 personas, pero yo siempre he querido ser rocketero, pero por cuestiones de no saber cómo instalar un programa no podía, pero al fin con ayuda de algunas personas ya empezaré a traer creepypastas, teorías u otras cosas por el estilo, pero ahora sin más que decir, aquí les dejo la creepypasta. Disfrútenla. La criatura de los ojos tristes. En ese momento pensó que hubiera sido 1000 veces mejor estar loco, que todo lo que sucedió fuera parte de su imaginación. Pero no era así, todo era real y estaba a punto de ponerse peor. Era una noche de insomnio usual como cualquier otra, ya que llevaba un par de semanas así, al menos eso es lo que pensaba Luis. Como es normal en partes del año, Luis, por estudiar hasta altas horas de la noche en semanas de exámenes, perdía sus horarios habituales de sueño. Por lo cual a finales de semestre sufría de insomnio, pero nunca le produjo mayores problemas. Sin embargo, esta madrugada de junio iba a ser diferente. Luis, sin saberlo, había elegido la peor noche para salir a la azotea de su edificio. Era un 23 de junio y con la llegada del invierno a las 5 am empezó a llover profundamente. Al estar Luis despierto, decidió subir a la azotea de disfrutar de la lluvia. Él sabía que era muy inusual por lo demás que un joven saliera a las 5 de la madrugada con bajas temperaturas solo a quedar empapado por las precipitaciones. Cuando Luis se abrigó para subir, fue al baño y cuando estaba ahí sintió un ruido en la cocina, lo que lo hizo pensar que tal vez algo había caído porque estaba mal puesto, probablemente una cuchara o plato en el lavalosas. No le dio mayor importancia y acto seguido se apronta a subir. Pronto a salir del departamento siente algo caer en la pieza principal y nuevamente no le dio importancia. Luego olvida las llaves y vuelve a su habitación a buscarlas. Cuando entra a la habitación prende la luz y junto a un nuevo sonido inusual en la pieza principal se produce un cortocircuito en el departamento y se quema la ampolleta, quedando a oscuras. En estos momentos le comienza a inquietar un poco, pero intenta evitar sugestionarse debido a que sabía que mientras más importancia le diera peor serían las cosas. Sube el interruptor del automático, cambia la ampolleta y se apresura a disfrutar de la lluvia antes de que acabe. Finalmente Luis se encuentra en la azotea y disfruta de la situación, ya que por la hora que era, más la lluvia, la calma de la ciudad y la vista privilegiada de un edificio de 14 pisos era, según él pensaba, majestuoso. Pasan algunos minutos y la lluvia comienza a disminuir. Luego Luis comienza a mirar al edificio de enfrente, ya que habían 4 edificios conexos. Cuando de repente ve algo que no debió ver, estuvo en el lugar donde no tenía que estar. En el edificio de enfrente nota que hay un departamento vacío sin cortinas y se veía todo en penumbras hacia adentro, pero aún así pudo distinguir algo en la habitación. Es en ese momento cuando nota una silueta que le provocó el peor de los escalofríos que había sentido. Era una silueta increíblemente grande considerando el tamaño de la pieza. Dicha silueta de aspecto humano estaba encorvada a espaldas a Luis. Lo que veían sus ojos era perturbador. Aparentemente lo que observaba estaba devorando algo. Por la falta de luz en la habitación no distingue qué podría ser y ante el pánico queda pasmado, inmóvil. Pasaron pocos segundos y la criatura siente que algo lo observa. Voltea bruscamente. En ese momento Luis experimenta la peor de las sensaciones. En cosa de segundos se sintió lleno de terror, pánico, angustia y no podía creer lo que sus ojos veían. Nunca había observado algo tan horrendo y perturbador. Acto seguido la criatura deja caer lo que tenía en lo que parecían ser sus manos, que solo tenían púas, y sale de la habitación apresuradamente. Luis estaba en shock, pero se da cuenta que si no volvía a su hogar esa cosa podría ir tras él. Con esa sensación de angustia y horror corrió lo más rápido que podía pensando que algo lo seguía. Fueron los 2 pisos más largos de su vida. Corrió por el pasillo y todo era penumbras por la hora. Finalmente, jadeando, llega a su departamento y entra en él. Sintiéndose a salvo, por fin se saca la chaqueta y la deja en el sofá. Al estar en su habitación aún no entiende si lo que vio fue real o parte de su imaginación y de un salto despierta sudando. Dice: fue solo una pesadilla.
Luego voltea en su cama y le vuelve el pavor, el sudor se vuelve helado, las palpitaciones al máximo y ve a la criatura agachada solo observándolo con su mirada triste y horrenda. Su piel tenía la textura y aspecto de haberse quemado, tenía llagas en todo el cuerpo y dientes afilados en punta. Era extremadamente delgado, estaba en los huesos. Sus profundos ojos de color amarillo brillante, eran como los de un humano pero con una expresión de dolor, de angustia, eran lo más aterrador en esa cosa. Luis nunca sintió tanto miedo y la criatura seguía observándolo impávido. Luis cierra sus ojos esperando que sea un mal sueño. Para suerte de él, nuevamente se siente un ruido en la habitación principal y como si fuera otra pesadilla abre los ojos y la criatura ya no estaba. Mira el reloj y eran las 6:33, no sabía qué hacer, no sabía si era real lo que había experimentado. A esa temprana hora el sol aún no salía. Luis se apresura y prende todo artefacto y luz posible en el departamento, se sentía seguro. Finalmente fue tanta la exaltación y se da cuenta que efectivamente había salido del departamento, ya que su abrigo estaba en el sofá tal como lo había dejado al volver y estaba mojado aún por la lluvia. Pasaban los minutos y Luis trataba de convencerse que todo era un sueño. Luego decide llamar a su hermana, a quien le tenía un cariño y confianza diferente al que suele tenerse entre hermanos. Su hermana contesta entre dormida por la hora y Luis intenta contarle lo que pasó, pero estaba muy exaltado aún. En eso que hablaba con su hermana se escucha interferencia en la llamada, cosa común para ambos porque el edificio tenía mala recepción y definitivamente deja de escuchar la voz de su hermana. En eso oye algún tipo de léxico que nunca había escuchado. Luis pensaba que su hermana estaba intentando, jugando una broma para quitarle seriedad a la situación, pero era la voz de algo que no era humano, no podía ser la voz de su hermana y se corta la llamada finalmente. Luis, pasmado, entra en pánico y su pavor aumenta cuando empieza a vibrar su teléfono. Era su madre. Luis contesta y escucha la voz desesperada y angustiada de su madre pidiéndole que por favor no lo hiciera, que pensara en su familia. Luis no entendía nada, ya que él no pensaba hacer nada más que pedirle a algún pariente que lo visitara o lo recibiera en su casa para no estar solo. En eso Luis intenta tranquilizar a su madre, preguntarle a qué se refiere cuando su madre le dice: por favor Luis, no te suicides, tu hermana me dijo que la llamaste para decirle que te disculpáramos, que ya no aguantabas más y que te quitarías la vida, por favor no lo hagas. Luis quedó pasmado ya que no pudo decirle nada a su hermana y siente ganas de llorar, una angustia incontenible, y al tratar de decirle a su madre que no había alcanzado a hablar nada con su hermana se corta el teléfono y siente una serie de golpes en la puerta de entrada como si algo intentara entrar. Luis estaba desesperado y ya estaba aceptando que algo malo iba a pasar, solo decide rezar, comportamiento inusual de su parte ya que Luis es ateo. Luego del primer Padre Nuestro los golpes aumentan en intensidad y escucha que el vecino abre la puerta de su departamento. Inmediatamente los golpes en la puerta de Luis cesan. Su vecino llama a la puerta y pregunta si hay alguien, si está todo bien. Con eso Luis siente seguridad, abre la puerta y ahí estaba Carlos, que pregunta qué pasó, quién golpeaba la puerta. Así eras tú. Luis, cuando decide contarle lo sucedido, piensa que no le van a creer, se arrepiente y solo dice que había tenido un ataque de ira y estaba golpeando la puerta porque se había pegado en un pie ya que estaba medio dormido. Finalmente Carlos se vuelve a su departamento y Luis cierra la puerta. Pasaron un par de horas y Luis ya se encontraba más tranquilo, las cosas estaban como de costumbre, como si nada hubiera pasado, y logra quedarse dormido ya que se sentía exhausto. Al despertar Luis mira su celular y nota que había dormido casi 24 horas ya que eran las 5 AM del día 24 de junio. Al ver la hora nota que tiene una gran cantidad de llamadas perdidas de sus padres y su hermana, además de algunos familiares y amigos. Luis pensó que se debían a su extraña conversación con su madre, la cual creía que Luis pensaba quitarse la vida según la supuesta conversación que nunca tuvo con su hermana. Cuando Luis decide rehacer su vida y estudiar para los exámenes finales que tendría esa semana, siente que algo helado le agarra el pie y vuelven los escalofríos de Luis. Era la criatura, estaba junto a su cama encorvado como de costumbre y mientras agarra del pie de Luis comienza a hablar en la lengua extraña que había escuchado por teléfono el día anterior cuando hablaba con mi hermana, pero Luis no entendía nada. Mientras luchaba por ser liberado, solo esperaba que lo soltaran y se fuera como el día anterior.
La criatura finalmente, en su mirada de dolor y angustia, que era lo más extraño y perturbador que tenía en su aspecto, lo mira fijamente y comienza a brotar sangre por sus ojos amarillos. Luego la criatura se levanta y del pie que tenía agarrado a Luis lo comienza a azotar contra el piso. Era imposible zafarse de semejante fuerza. Finalmente la criatura lo arrastra de los pies, lo saca del departamento por el pasillo hacia los ductos de basura que hay en todos los pisos del edificio. Comienzan a subir y llegan al último piso. Luis, casi inconsciente por los golpes, queda indefenso y se rinde ante la criatura. Finalmente, luego de todo el sufrimiento y la tortura, el ser lo levanta del cuello, lo asfixia hasta su muerte y lo lanza de la azotea hacia el estacionamiento lateral del edificio. Ante tal caída, el conserje de turno escucha el golpe y se apresura a ver. Queda impactado al ver el cuerpo inmóvil del joven. Inmediatamente piensa que fue un suicidio y lo reporta. Su familia, que ante el miedo de que se quitara la vida y no recibir respuesta a las llamadas telefónicas, había decidido viajar hacia Santiago para evitar una tragedia que nunca estuvo planeada por Luis ciertamente. Lamentablemente él nunca llegó a contarle a Ana lo que había sucedido, por lo que al enterarse su familia del deceso de Luis, asumieron que fue lo que temían, y no había nada por hacer. Nadie nunca supo ni va a saber realmente los horrendos últimos días de vida de Luis, que murió por estar en el lugar y momento incorrecto. Fue víctima de la criatura de los ojos tristes solo por ver lo que nunca debió haber visto. Bueno, esto ha sido todo, espero y les haya gustado. Si es así, un me gusta por favor. Si quieres que suba más vídeos, suscríbanse. Y como ya les había dicho, soy nuevo en esto, así que estoy recibiendo consejos. Hasta luego de parte de Pascual.